Manifestaciones clínicas de la patología cardíaca. Por la íntima relación fisiológica que existe entre los aparatos respiratorio y circulatorio, algunas manifestaciones, como cianosis, disnea, tos, hemoptisis. Cianosis es coloración azulada de piel y mucosas, la disnea es dificultad respiratoria y la hemoptisis es tos con sangre. Pues eso, algunas manifestaciones del aparato respiratorio pertenecen también a la del corazón. Para complementar el estudio de las manifestaciones de la patología cardíaca, debemos considerar el dolor, las palpitaciones y el edema. El dolor, aquí se refiere al dolor de la insuficiencia coronaria y el dolor pericárdico. Las palpitaciones, pues, son la conciencia del latido, pueden ser síntoma o no de patología cardíaca, y el edema, pues, es una hinchazón. Vamos a ir viéndolas una por una. Dolor de origen cardíaco. Existen dos tipos principales de dolor de origen cardíaco, el de la insuficiencia coronaria y el pericárdico. Dolor de la insuficiencia coronaria. Tiene las siguientes características. Suele ser de carácter constrictivo, opresivo, y va acompañado de sensación de angustia porque sientes una gran presión en el esternón, ya que el dolor se localiza detrás del esternón, en la zona de la corbata que se dice. A este dolor se le llama dolor precordial y es frecuente que el paciente señale esta localización utilizando el puño cerrado o la mano en forma de garra, detalle conocido como signo de Levin. La irradiación típica es hacia el hombro y brazo izquierdos o, con menor frecuencia, al brazo derecho, al cuello y al maxilar inferior, concretamente a la raíz del maxilar inferior. La duración, las circunstancias desencadenantes y las medidas que alivian el dolor son diferentes en la angina de pecho y en el infarto de miocardio. Dolor pericárdico. La irritación de las terminaciones de las fibras dolorosas del pericardio parietal o las de la pleura parietal próxima justifica el dolor de la pericarditis aguda. A ver, ¿qué es el pericardio parietal? Pues bueno, el pericardio lo encontramos en el corazón. Ya dijimos en el primer vídeo de anatomía del aparato circulatorio que las paredes cardíacas estaban formadas por tres capas, que eran el endocardio, el miocardio y el epicardio, ¿no? Pues por fuera de estas tres capas se encuentra una membrana llamada pericardio, y esta membrana es de doble hoja. Tiene una hoja visceral por encima del epicardio y luego una hoja externa por fuera del epicardio. Y entre las dos hojas pues hay un espacio que contiene un líquido. Y os preguntaréis, ¿para qué tiene ese líquido? Pues el líquido que hay entre las dos hojas pues es para que no roce. Pues bien, como iba diciendo, la irritación de las terminaciones de las fibras dolorosas del pericardio parietal o las de la pleura parietal se encuentra en los pulmones, la pleura parietal próxima justifica el dolor de la pericarditis aguda. El dolor pericárdico es agudo, de localización precordial e irradia a los hombros, al cuello y a la espalda. Quizá lo más destacado de este dolor es su variabilidad, ya que aumenta con los movimientos respiratorios, con los cambios de posición y con la tos, circunstancias todas ellas que movilizan el pericardio, y se alivia con la posición de sentado e inclinado hacia adelante, que relaja el pericardio. En el derrame pericárdico no hay dolor agudo, sino una molestia tensiva, o sea, una sensación de tensión e incomodidad, ya que el líquido acumulado evita la estimulación de las terminaciones nerviosas. Palpitaciones. Se denomina palpitación a la conciencia de la actividad cardíaca, generalmente referida a la región precordial, zona del esternón, y en menor medida al cuello y al epigastrio. Constituye un síntoma ya que el latido cardíaco no se percibe en condiciones normales con reposo físico y estabilidad emocional. Los mecanismos responsables de la aparición de palpitaciones son los siguientes: disminución del umbral de la conciencia para el latido cardíaco,
aumento de la intensidad de la actividad cardíaca, contracción auricular con las válvulas auriculoventriculares cerradas. Disminución del umbral de la conciencia para el latido cardíaco. En este caso, el individuo experimenta palpitaciones, aunque la actividad cardíaca sea normal. Este es el origen de las palpitaciones en los pacientes con ansiedad. Aumento de la intensidad de la actividad cardíaca. No es seguro si la sensación extraña depende del aumento del volumen latido o de que, al estar incrementada la contractilidad, se eleva rápidamente la presión intraventricular y se cierran de manera brusca las válvulas auriculoventriculares. Este mecanismo explica las palpitaciones normales tras el esfuerzo físico o emociones y en diversas situaciones patológicas como estados febriles, anemia, porque los glóbulos rojos llevan menos oxígeno, valvulopatías y, sobre todo, arritmias. De cualquier forma, la presencia de palpitaciones no siempre indica la presencia de arritmia, ni todas las arritmias cursan con palpitaciones. Contracción auricular con las válvulas auriculoventriculares cerradas. En estas circunstancias se observan en el pulso venoso potentes ondas denominadas ondas cañón. Se producen cuando hay zonas del corazón que se contraen a destiempo. Edema de origen cardíaco. El edema de origen cardíaco se desencadena por el aumento de la presión hidrostática en el sector venoso de los capilares, que rompe el equilibrio entre presiones hidrostáticas, que es la presión que ejercen los vasos, y oncótica, que es la presión que ejercen las proteínas que van por el vaso, y ocasiona el paso del líquido hemático al intersticio, o sea, al espacio intercelular. El edema iniciado de esta forma se perpetúa por la retención de sodio y agua por el riñón en respuesta a la disminución del volumen sanguíneo. En la insuficiencia cardíaca derecha se eleva la presión venosa sistémica porque el corazón no es capaz de acoger la sangre que vuelve por las venas. Este edema se caracteriza porque tiende a disponerse en las zonas declives, zonas de apoyo, obedeciendo a la acción de la gravedad. De este modo, si el paciente hace vida normal, se observan en los pies, tobillos y en las piernas y disminuye, pudiendo llegar a desaparecer con el decúbito nocturno. Por el contrario, si el enfermo se ve obligado a guardar cama, el líquido se acumula en la región sacra. Cuando alcanza gran desarrollo, el edema se extiende a otras zonas, muslos, genitales, pared abdominal, etc. En la insuficiencia cardíaca izquierda se eleva la presión venosa pulmonar y aparece edema pulmonar de origen cardíaco. Fisiopatología de las valvulopatías. Estudio general de las valvulopatías. Las dos formas principales de lesión valvular cardíaca son la dificultad para su apertura en condiciones normales, estenosis valvular, que es estrechamiento de la válvula, y la incapacidad para ocluir el orificio valvular, por lo que se permite el reflujo de sangre a la cavidad situada por detrás. Insuficiencia valvular, que es cuando la válvula no cierra bien. Causas. Las causas más frecuentes de lesión valvular son las siguientes. Afectación inflamatoria, generalmente de origen infeccioso debido al estreptococo beta hemolítico tipo A de endocarditis bacteriana, que altera el aparato valvular o subvalvular durante la fase de actividad o cuando hay cicatrices y cuando deforman la válvula. Malformaciones congénitas que explican la disfunción o que exponen a que se desarrolle esta por sobrecarga mecánica de la válvula. Disfunción y o rotura de los músculos papilares por isquemia del miocardio. Si se estropean los músculos papilares, se estropea la válvula. Fisiopatología general. Estenosis. La obstrucción valvular supone una sobrecarga de presión para la cavidad situada inmediatamente por detrás de la válvula estenótica, que debe desarrollar más fuerza que en condiciones normales para impulsar la sangre. La compensación se consigue mediante la hipertrofia, es decir, el aumento del grosor de las fibras musculares de la pared de la cavidad sobrecargada, y es precisamente la sobrecarga impuesta a las fibras miocárdicas el estímulo para la hipertrofia.
Si la estenosis afecta a las válvulas sigmoideas, la hipertrofia potente de la pared de los ventrículos puede lograr la compensación durante un tiempo determinado. Por otro lado, si la estenosis afecta a las válvulas auriculoventriculares, la débil pared de las aurículas no consigue compensar el trastorno y por ello la sangre se estanca tanto en ellas como en las venas que les aportan la sangre. El aumento de la presión ocasionado por la acumulación de sangre es también un mecanismo compensador, ya que ayuda a vencer la estenosis. Insuficiencia. Cuando la válvula no se cierra completamente, se produce el reflujo de sangre durante la fase siguiente del ciclo cardíaco. De esta forma, la cámara situada por detrás de la válvula insuficiente sufre una sobrecarga de volumen, ya que debe recoger y posteriormente impulsar la sangre que llega por vía normal más la procedente por el reflujo. En este caso, la forma de compensar el trastorno es la dilatación, hace la cavidad más grande para que entre más sangre, lo cual también supone cierta hipertrofia para mantener la relación entre el grosor de la pared y diámetro de la cavidad. En la insuficiencia valvular existe, por lo tanto, una sangre pendular que avanza y retrocede con cada ciclo sin lograr abandonar el corazón. El volumen de esta sangre pendular, índice de la intensidad del trastorno, depende de tres factores. A. Extensión de la superficie valvular que permanece abierta cuando debería de estar cerrada. B. Resistencia al flujo anterógrado. Y C. Resistencia al flujo retrógrado. Los dos primeros aumentan el reflujo y el tercero lo reduce. Los mecanismos compensadores que hemos citado, hipertrofia y dilatación, acaban por agotarse, lo que significa la descompensación de la valvulopatía y conducen finalmente a la insuficiencia cardíaca. Manifestaciones. Los síntomas y signos de las lesiones valvulares derivan de los siguientes mecanismos: vibraciones anormales generadas por los cambios hemodinámicos, esto es el ruido que hace al pasar por el orificio que está más estrecho. A esto se le llama soplos. Desarrollo de los mecanismos de compensación. Repercusión sobre la circulación. Insuficiencia cardíaca.